Recobrando nuestros sentidos. El trabajo que presento aquí, obra original de Elsa Gindler, a la cual dedicó su vida y que hizo suya Charlotte Selber, a través de quien llegó a mí y a varios cientos de personas, ha sido difundido en los Estados Unidos a través de centros de desarrollo bajo el nombre de Trabajo en el Cuerpo. Sin embargo, cuando Charlotte y yo fuimos invitados recientemente a contribuir con un capítulo sobre este trabajo, fue un simposio titulado Talleres Experimentales de la Mente. Esta contradicción presenta una dificultad especial, tan persistente como molesta, a propósito de la cual, desde un principio me gustaría dedicar unas cuantas palabras como antecedente. La expresión conciencia sensorial desafía la venerable y tradicional división de la persona humana en el aspecto psíquico y aspecto somático. En esta expresión, la característica psíquica primaria, que es la conciencia, se propone en términos somáticos, o sea, sensoriales. Esto es posible, creo yo, debido a que la división es de origen puramente cultural, sin ninguna validez biológica. Sé muy bien que esta división, como se concibe generalmente hoy en día, llamada hendidura mental corporal, se refiere a la inmensa y aún creciente separación que en nuestra cultura existe entre proceso intelectual y experiencia sensorial. Nadie puede dudar que este es un hecho catastrófico. Por un lado tenemos la información abstracta, así como las teorías, clichés, estereotipos y fantasías que constituyen la esencia de la mayoría de las conversaciones de las personas, de sus lecturas, de lo que escriben, de su modo de pensar, en una palabra, de su estado consciente. Por otro lado se encuentra la experiencia inmediata que para muchas personas se limita hoy en día a la comodidad y la incomodidad. Pero la forma en que la palabra mente se ha llegado a identificar con lo intelectual y la palabra cuerpo con lo experiencial es una cuestión que podría inspirar una fascinante historia del pensamiento y la cultura. En una división así, todo el mundo del arte, la poesía, de la meditación y del amor no tendría lugar. Como un recurso momentáneo, voy a sugerir una solución semántica a esta dificultad, es decir, que los términos cuerpo y mente podrían representar categorías muy diferentes de pensamiento, las cuales no propiamente podrían ser puestas en oposición. No siempre he pensado así. Yo también crecí hablando de funciones corporales, como aquellas que se referían, por ejemplo, a la transpiración o a los movimientos intestinales, pero nunca a la razón o la comprensión, cayendo estas últimas en la clasificación de funciones mentales. La aritmética o la ortografía también están en esta categoría, pero nunca en el hockey o el baile. Ahora bien, dentro del idioma inglés, yo pienso en mi cuerpo como en una dimensión, en el mismo sentido que uno habla de un cuerpo o masa de agua. Pero realmente existe una diferencia vital entre mi cuerpo y una masa de agua, y esta radica en el hecho de que mi cuerpo muestra los límites de un organismo u organización de tejidos interdependientes, ninguno de los cuales puede ser separado de los demás sin la pérdida de su razón total para existir. Este organismo visible y en otros modos de percepción definible como cuerpo tiene funciones, metabolismo, respiración, circulación, etc. y mente. La mente, según este concepto, no puede ser contrastada con el cuerpo más de lo que puede serlo el metabolismo. Cuando la gente que correlaciona nuestras reacciones o el metabolismo que produce nuestra temperatura empiezan a dejar de funcionar, es el final para nosotros, excepto en el caso en que nos pueda mantener vivos como tejidos en un tubo de ensayo. Existe además otro significado de esta división todavía más emocional, la larga historia humana que divide a la persona en cuerpo y alma. Las esperanzas y temores de todas las épocas se relacionan con esto, la antigua oposición entre los placeres de la carne y las aspiraciones del espíritu. Pero el origen de ambas palabras, aspiración y espíritu, se refiere a la respiración y ¿no es la carne la que respira? Debemos entonces entender esta división de la persona en mente y cuerpo como un artificio humano práctico o como una descripción de la realidad en la que la mente o espíritu podría controlar o someterse al cuerpo, o en la que el alma al morir o de otra manera pudiera mantener su propia existencia separada. ¿Por qué no dividimos así a los animales? Su cerebro es más pequeño, pero su corazón puede ser tan amoroso y sus ojos tan espirituales como los nuestros. Sin ningún concepto abstracto del bien ni del mal, los animales toman lo que viene y sufren sin resentimiento. Aunque llenos de temores a peligros reales, no temen a la muerte. Como viven plenamente, no necesitan de un futuro. Un hecho del que instintivamente nos percatamos cuando nuestro hijo,
que se lamenta de la muerte de su mascota, nos pregunta si éste irá al cielo, y le contestamos que, a pesar de lo inteligente que pueda ser un animal, éste no tiene alma y no va al cielo. Una concepción de la conciencia como una función simple de cualquier organismo de células vivientes, variando en complejidad desde la reactividad de una ameba hasta el genio de un Goethe o de un Beethoven, nos deja en libertad de hacer caso omiso de tales preguntas problemáticas y molestas, al considerarlas de origen convencional y semántico y no concernientes a la esencia real de la vida. Cualquier obra sobre conciencia basada en este último concepto necesariamente se dirige hacia la persona total y no a una fracción de ella. El separar y buscar lo espiritual o lo físico ya no tiene importancia. Recobrando nuestros sentidos, del libro Conciencia Sensorial de Charles W. Brooks, editorial La Liebre de Marzo.